Hola, bienvenidos a su programa Si Crees, Verás. Prepara tu corazón y tus oídos porque Dios te va a hablar en este momento. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. En esta ocasión nuestro pastor trae una palabra que cambiará tu vida, así que prepárate para escucharla. Lo vamos a titular en esta hora preciosa: La verdad nos hará libres. Hay muchas personas que están desenfocadas con interpretaciones incorrectas frente a lo que es el cristianismo, lo que es la vida en las manos de Dios, como Él quiere que sea. Y entre las malas interpretaciones que hay, o erráticas interpretaciones, algunas personas dicen que cada persona resolverá sus cosas de acuerdo a sus capacidades. La nueva era, que en estos últimos tiempos más avanzados que el posmodernismo, en estos últimos tiempos se dice que la naturaleza es la solución. Otros pensantes dicen que la solución está en una mente positiva. Otros enseñan de diversas religiones, las 4 religiones más poderosas del planeta Tierra, que son el catolicismo romano, el budismo, entre otras. Dicen que es esa religión la que te salva, que pertenecer a una organización X es lo que te salva. Y las personas están allí sirviendo, dedicados a estas religiones, y ellos creen que eso es lo que los va a salvar. Yo tengo noticias para ti hoy de parte del Espíritu Santo de Dios, y por la palabra de Dios te voy a enseñar que ninguna religión, ningún acto humano dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. Hoy tengo noticias para ti, y es lo que dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Espíritu Santo de Dios. Reciba esa palabra, hermano, y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Los mahometanos hablan de Mahoma, los budistas hablan de Siddhartha Gautama, su líder, quien fundó esa religión. Los católicos romanos hablan acerca de sus líderes como los papas fundadores de la iglesia. Malinterpretan las escrituras enseñando que la iglesia católica la fundó el apóstol Pedro, lo cual es un error, porque Pedro, escúcheme, pertenece a la iglesia cristiana evangélica. Pedro pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Pedro no perteneció a ninguna religión, sino que suena mucho y muy pesado poder decir que un apóstol como el apóstol Pedro fue el fundamento puesto por Dios para levantar una religión en la tierra. Cuán equivocados están los hombres, porque el fundamento de la iglesia cristiana tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Jesucristo, el que murió y resucitó al tercer día, y te dice hoy: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Y al citar San Juan capítulo 8 encontramos al Señor Jesucristo en este versículo poderoso: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. ¿Cuál debe ser el esfuerzo del humano? ¿Cuál debe ser el verdadero esfuerzo por encontrar a Dios? Buscar esta verdad. Una verdad que está escondida y a la vez está revelada en las Escrituras. San Juan capítulo 14, en el versículo 6, allí está la revelación. ¿Cuál es la verdad que debemos encontrar para ser libres? Jesús le dijo: yo soy, escuche esto, el camino, el único camino. No hay otro camino, en ningún otro hay salvación, porque el único nombre bajo el cielo en el cual los hombres somos salvos se llama Jesucristo. Dice: yo soy el único camino. Aquí no está diciendo la Escritura: yo soy un camino. Algunos religiosos dicen: ay, todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un solo camino. Escúcheme, no hay caminos. No, es un singular, un solo camino. Y ese camino es Jesús. Dice: yo soy el camino. Si alguien se quiere salvar, hay un solo camino, se llama Jesús. ¿Cuál es el problema de muchas personas que batallan todos los días sin encontrar respuesta para sus vidas? Es muy sencilla. Están lejos del camino, están lejos de la verdad, y el que está lejos del camino y está lejos de la verdad se pierde la vida. Se pierde de la oportunidad de poder vivir un milagro diario, independientemente de cualquiera que sea la necesidad que tenga. Mire, la ciencia te dice: con los cuidados rigurosos de esto y aquello saldrás adelante de esa enfermedad. El Señor te dice: por mi llaga has sido sanado. Claro, no estamos en contra de la ciencia. No, nosotros hacemos parte de la ciencia. Porque gracias a Dios, el Señor aún a las personas de poca fe los ayuda. Y el que no tiene la fe para ser sanado, dolor de cabeza, a través de una oración, autooración, que otra persona oró por él, inmediatamente va y se compra una pasta, se hace colocar una inyección y el dolor se va. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuál es la dificultad? Que la gente anteponga la ciencia. No se puede poner la ciencia por encima de Dios. No se puede. La verdad nos hace libres. Ahora, imagínese una persona con esta capacidad. Conoce lo científico, pero también conoce lo espiritual. Imagínese el poder que puede lograr una persona para ayudar a alguien, para ayudarse a sí mismo, para vivir en esta vida bajo el poder de Dios. El que vive por la verdad, escúcheme, no se rinde ante las realidades. Y estas personitas, escúcheme, tenían una deuda de muchos millones de pesos. Y se pusieron a orar al Señor y a decirle: Señor, tú sabes que tenemos la intención de pagar, hemos sido buenas pagas, pero Señor, ayúdanos. Oiga, una deuda de millones, y a la persona que la debían, un día lo tomó el Espíritu Santo. Una persona que no conoce a Dios todavía, y estaba en su alcoba, y empezó a sentir en su corazón, y allí el Señor le hablaba y le decía: tienes que perdonarle esa deuda a ellos. Tienes que perdonarle esa deuda. Y esta persona batallaba con esa voz y con esa situación y decía: pero ¿cómo? ¿Cómo voy a regalar mi plata? ¿Cómo voy a hacer esto? Y el Señor seguía hablándole: debes perdonar esa deuda. De repente se fue a la casa de ellos, los buscó y les dijo: discúlpenme,
hay algo muy urgente que tengo que decirles. Yo no sé por qué, no lo entiendo, pero a partir de hoy, ustedes no me deben nada. La deuda queda cancelada. Tengo noticias para ti. El poder de la oración hace que las cosas cambien. El poder de la oración hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Esta es la verdad, esto es sobrenatural. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Deleites en la presencia de Dios, hermano. Dele ese aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué la gente se rinde ante la realidad? Porque desconoce la verdad. Y el endeudado se quiere ahorcar. Está pensando tirársele a un medio de transporte. Estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, Suramérica. Hay un medio de transporte aquí que se llama así, el mío. Es un transporte urbano. Y las personas están pensando, me le voy a arrojar a un articulado de esos. Lo voy a hacer porque no encuentro más solución. Otros tienen el arma. Aquí hay un hermano que tenía el arma en su escritorio. Las deudas lo tenían agobiado. Y él en varias ocasiones levantó su revólver y lo puso en la frente, en la sien, aquí, listo para disparar, pero no era capaz. Un día estaba decidido, pero dijo, antes de hacerlo voy a llamar al pastor Julio. Y me llamó y me dijo, pastor, estoy en mi escritorio, yo no aguanto más, las deudas me tienen agobiado. Lo llamo solamente para despedirme. Y le dije, un momento, espera en él, porque aún Dios quiere hacer muchas cosas con tu vida. El hombre a través del teléfono, oiga, hicimos una oración, Dios hizo un milagro, el hombre se deshizo de esa arma y hoy es un empresario próspero y bendecido para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y usted va y se echa el aceite en la mano y tiene fe, Dios va a hacer un milagro en esta hora. Y usted le impone las manos y en el nombre de Jesús, escúcheme, Cristo sanó la suegra de Pedro y se la ganó. A las suegras no hay que matarlas, hay que sanarlas. A su nombre. Y la sanó y se la ganó. Porque sabía que a través de la oración un milagro puede suceder. Alguien llega a tu casa a visitarte con un problema económico y empieza el hermano a decir, pues yo conozco un señor que presta. Usted no me hace quedar mal, ¿cierto? Y se meten en esos líos, unas vacas locas. Aló, mamá. Usted lo que necesita es un milagro financiero. Vamos a orar por ese milagro. Y de paso oramos por el mío. Porque es Dios quien suple lo que nos falta. Es Dios quien suple lo que nos falta. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vuélvase espiritual, hermano. Recomiende la palabra del versículo. Ore y Dios respaldará tu actitud espiritual. Pero si seguimos naturales, hermanos, cuando la gente va a entender que el evangelio es poder de Dios, todavía tienen amuletos en la casa, detrás de la puerta, debajo del colchón, en la billetera. Todavía tienen amuletos y eso es del diablo. Si usted le sigue dando lugar a las cosas del diablo, ni sueñe que Dios va a hacer milagros a su favor. Usted tiene que renunciar a toda esa mentira del diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios será quien te suple, Dios será quien te cuide. Solamente saldrás en la mañana y dirás, Dios, encomiendo este día a ti, encomiendo mi vida a ti, encomiendo mi familia a ti, encomiendo mis negocios hoy a ti, en el nombre de Jesús. Llévame en bendición y vuélveme a traer en bendición, y Dios se hará cargo de llevarte y de traerte bajo su bendición, porque el que cree en el Señor no será avergonzado. Pero algunos hasta se devuelven, están ya esperando el transporte. Ay, se me quedó el amuleto.
y se devuelven por el amuleto. No tendréis dioses ajenos, dice el Señor. No tendréis dioses ajenos, ni te inclinarás ante ellos. Colóquese de pie. La verdad cambia la realidad. La verdad es infalible, no cambia. Lo natural cambia, la verdad no. La verdad permanece. La verdad nos hace libres. Y lo que tú necesitas es la verdad del Señor. Aférrate de Jesús. No te sueltes. Te van a cuestionar, te van a señalar, pero tú mantente firme en la verdad. Entrégale hoy tu vida a Jesús y las cosas van a cambiar. Todos los que estamos aquí en el auditorio, cerremos los ojos. Los que están allí a través de los medios, entrégale tu vida hoy a Jesús. Él hará lo sobrenatural. Para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Repite conmigo en esta hora: Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Jesús, límpiame con tu sangre. A partir de hoy para siempre te entrego mi vida, Jesucristo. Creo en tu verdad para ser libre. Hoy, Señor, te entrego mi familia, todas mis necesidades. Ayúdame a resolver, porque en ti siempre hay una respuesta. Dame buena salud, dame sabiduría para salir adelante y que tu nombre sea glorificado. Señor, bendice a todos los que hoy han venido a la iglesia. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Líbralos del mal. Dales una semana de milagros, una semana de respuesta. Que nada los limite, que nada los detenga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo. Les bendigo en el nombre del Señor. Bendiciones. Les saluda el pastor Julio Muñoz desde Cali, Colombia, Suramérica. La iglesia de Benecer, una iglesia de bendición en esta ciudad. Y hoy queremos, a través de este mensaje de la palabra de Dios, bendecir tu vida, bendecir tu hogar, tu empresa, en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 8, en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad de Dios la que te hace libre de cualquier dificultad o problema por el cual estés pasando en este momento. Recuerda esto: la realidad no la podemos obviar ni quitar, el inconveniente está, pero la verdad de Dios nos hace libre. Quizá te encuentres allí en tu lecho, enfermo, con un dolor, con un diagnóstico difícil, duro. El médico te ha dicho que tienes cáncer, que tienes una enfermedad terminal. Esa es una realidad que no se puede obviar. Pero la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados. Cree en el Señor Jesucristo para salvación, para vida eterna y también para que recibas un milagro hoy. Es una realidad que quizá estás a punto de separarte en tu hogar. Tienes problemas con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus hijos. Hoy te dice el Señor: si crees en mí, dice la palabra, tú y tu casa serán salvos. Jesús está interesado en salvar tu familia, en salvarte a ti, en ayudarte en medio de esa realidad tan difícil por la cual estás pasando. A que un milagro acontezca hoy, se active hoy a tu favor. La verdad te hará libre. Porque Jesucristo a esto vino, a deshacer las obras del diablo, para que tú puedas salir adelante. Tu empresa quizá estás pasando por un momento de quiebra, los negocios no se han dado, la situación está difícil.
Pero pon ese negocio en las manos de Dios. Primero tu vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Te invito a que recibas a Cristo. Entrégale hoy tu vida, tus cargas a Jesús. Allí donde te encuentras puedes repetir conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que eres mi Salvador. Te abro mi corazón para que vengas a morar en mi vida. Te pido perdón por mis pecados y que me limpies con tu sangre preciosa. Acepto hoy a Jesús como mi Señor y mi único Salvador. Si hiciste esa oración, te invito a que te comuniques con nosotros. Nos puedes escribir a través de los medios. Escríbenos, cuéntanos tu testimonio. Recibe un milagro ahora, allí donde te encuentras. Dios obra con tu poder a favor del enfermo y sánalo en el nombre de Jesús. Señor, haz un milagro financiero para que esta persona, que esa realidad lo tiene acongojado y con dolor, se levante con un milagro financiero. Ese hogar disfuncional, lleno de problemas y de cargas, declaro hoy por el poder de la palabra que es libre y que la bendición de Dios llega a tu casa hoy. Escríbenos, llámanos, comunícate con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana de Restauración Ebenecer. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré. A continuación veremos un testimonio que sé que va a bendecir tu vida. Te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a contar el testimonio de Christopher, que es mi sobrino de 9 años, de algo que le sucedió y que, pues, que Dios ha hecho el milagro en él. Y es un testimonio que queremos que el mundo lo sepa, ¿no?, de lo que ha pasado en él. Aquí mi hermano presente también se dio cuenta de lo que sucedió. Hoy vamos a narrar algo corto, breve, en algo lo que le sucedió. Bueno, Cristo empezó con un dolor en el estómago, ¿no? Sí. Y la verdad, pues, que todos en la casa pensábamos que seguramente eran parásitos o algo así. Un cólico. O eran cólicos. De allí empezó él a sentirse muy mal. Ya después, eso fue en la noche. Él Empezó con dolor de cabeza también. un dolor de cabeza, estaba perdiendo síntomas, ya no reaccionaba a él de su forma natural, y fue cuando se llevó al hospital y ahí se dio cuenta de que él venía con un problema más grave que el que nosotros pensábamos. No era algo normal. De pronto nosotros sabíamos que era algo, pero ningún médico descartaba qué era lo que él tenía realmente, porque había que hacer varios exámenes, tener, digamos, la certeza de lo que él tenía, y a pesar de eso, pues, él se fue complicando más y más y más, y ya él entró en pediatría, y en pediatría él se complicó más. La verdad que a medida que fue pasando el tiempo, él llegó a estar en coma. Él estuvo en coma, los médicos miraron de que él tenía problemas de diabetes, y de acuerdo a eso los médicos fueron mirando de que la diabetes no le podían solucionar, porque entre más tiempo más avanzaba, que llegó a estar en 500 y 600, que él fue cuando él ya entró en coma exactamente. Ya él perdió todo, tuvo un coma diabético. Lo lograron recuperar, pero más sin embargo él seguía mal, y la verdad que los médicos, por más que ellos lo trataban con insulina y todo eso, no daban la satisfacción en él, y ellos se extrañaban que por qué, si ya era que él hubiera mejorado. Y se vinieron a dar cuenta ya a lo último, cuando vinieron otros médicos de otras partes a tratar el caso de él, y creo que están viendo 18 médicos hasta el momento. 18 médicos, y él cuenta que
que él murió por 5 minutos, ¿no? Él estuvo muerto 5 minutos y lo revivieron. Y que los médicos decían que no había nada que hacer, que tenían que estaban esperando que él dejara de respirar para desconectarlo. Sí, porque ya no, pues, no se podía hacer nada, pero fue tanto la fe en nosotros los tíos, que creímos en Dios y oramos por él y lo colocamos en cadenas de oración, y gracias a Dios, pues Dios hizo el milagro en él. ¿Cuál fue el propósito de Dios en él? Que le hubiera pasado esto. De pronto Dios nos estaba avisando de algo. Cuando él nos dice, tíos, es que Dios quiere que toda mi familia se convierta. Entonces, otra cosa, en el hospital los médicos hasta el momento dicen, cuando él va allá, los médicos ya le pusieron hasta un sobrenombre, le dicen el milagroso. Porque en el modo que lo vieron en la UCI, que no daban nada por él, y hoy en día los médicos, las enfermeras, les da la felicidad cuando él llega allá, porque dice que es un milagro, que ellos no se entienden cómo se hizo, que de tantos casos, de tantos niños, era primera vez que se veía. Después pasó de que hubieron 3 niños del mismo problema que llegó él y murieron, pero entonces ya los médicos empezaron a ver de que en él ha sido una sanidad mucho mejor que la de los otros. Sí, eso es cierto. La verdad que no nos explicamos nosotros por qué. O sea, yo creo que eso fue un propósito de Dios en él, para que su mamá, que está en el exterior, aún que no está convertida, nuestra familia, aún otros hermanos, otros sobrinos que aún no han llegado a Cristo, yo creo que eso fue algo que... Una oportunidad que Dios nos da, y cuando Él dice que Dios le mostró y que era necesario que toda nuestra familia nos acercáramos más a Dios, y yo creo que yo lo veo es como un propósito en Él, y el milagro de que Él vuelva a vivir a esta vida, yo creo que eso es un milagro de Dios. Y no creo que después de esto no haya algo uno a explicarse cuál fue el motivo. No, yo creo que Dios todo lo hace es con un propósito siempre. Y eso que sucede muchas veces, tenemos que verlo más allá. ¿Por qué sucedió esto? Y creo que la explicación es el milagro de Dios en él. Y yo lo llevo a que todas las personas que creen aún en Dios tengan mucha fe y se conviertan y lo busquen más, porque ese es el propósito de Dios en nosotros, que lo busquemos, que vendrán aflicciones grandes, pero para Él serán pequeñas. Entonces tenemos que pegarnos más de Él y creer más en Dios, y le doy gracias a esta iglesia de Benecer, que nos ha dado la oportunidad de seguir aquí y creyendo más en Dios y buscando más, para que otras personas se conviertan a Él. Amén. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición para tu vida. Quiero recordarte que en la palabra de Dios, la historia de Lázaro, cuando Jesús llegó donde María y Marta, ellas creían que ya había pasado el tiempo, que ya era demasiado tarde, pero Dios siempre llega justo a tiempo. Dice la palabra de Dios en Juan 11:40, y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuestros hermanos creyeron, lo confesaron, estuvieron en oración, y su milagro fue hecho. Y nosotros creemos que tu milagro será hecho. Todo lo que tú le estés pidiendo a Dios será hecho, porque tú eres hijo de Dios y le crees a Él. Fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren. Espero que hayan recibido la palabra que Dios tuvo en esta oportunidad para ustedes, que no solamente sean oidores, sino también hacedores de esta palabra que el Señor nos ha dado. Pueden seguirnos en todas nuestras páginas, nuestras redes sociales. Aquí a mi mano derecha van a encontrar toda la información sobre nuestra iglesia. Recuerden que somos la iglesia de Benecer, y este es su programa Si Crees Verás. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible,